¿Qué tal amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad y tenemos como invitado al doctor Douglas Marcelo Bringas, quien es egresado con mención honorífica de la UNAM, con posgrado en interpretación musical por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y doctorado en musicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha promovido fuertemente la cultura en el estado de Chiapas con conciertos, conferencias y conciertos de alumnos, además de difundir la obra de Fernando Soria en México y el extranjero. Participó en el homenaje nacional por el centenario de José Pablo Moncayo con un recital de piano y música de cámara en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en junio de 2012. Ha trabajado como profesor de piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM desde 1987 hasta el 2004 y también como profesor de piano, música de cámara y estética musical en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas desde 1992 hasta la fecha. De 2005 a 2009 fue profesor en la Escola Luthier des Arts Musicals de Barcelona. Ha realizado conciertos de piano, solista y música de cámara en México, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Guatemala, España, Suiza, Portugal y Alemania, estrenando obras de compositores mexicanos y latinoamericanos. Bueno, al maestro Douglas Bringas lo conocemos desde hace muchos años en su quehacer como catedrático de la UNICACH, los conciertos que ha dado por todas las ciudades de Chiapas. Y en esta ocasión nos complace mucho que tenemos la primicia para la publicación, la aparición de su libro más reciente, Fernando Soria Cárpena, su vida y su obra, que está en proceso de impresión y que muy pronto estará a mano de todos. Qué gusto, Douglas, qué gran gusto de veras saludarte y después de varios años de que no teníamos oportunidad de coincidir, pues que estés aquí con nosotros en Entre Tejas TV. No, el gusto es mío totalmente, Luis Armando. Muchas gracias por invitarme a tu hermoso programa, porque creo que aporta mucho sobre la cultura en Chiapas y pues a todo el mundo. Así que pues qué gusto estar aquí contigo otra No, vez. hombre, gracias. Yo quiero comentarles a quienes nos acompañan en Entre Tejas TV que en verdad ha sido muy breve la oportunidad que hemos tenido de platicar con el doctor Douglas Bringas, porque siempre afortunadamente también nos la hemos pasado deleitándonos con su música, con sus conciertos y con este trabajo que inició hace algunos años y que se puso a difundir en todo el estado la obra de ese gran compositor chiapaneco, Fernando Soria. Cuéntanos cómo se inició esta investigación y más adelante vamos hablando de la música, del autor, de las características y escuchando también parte de algo de sus composiciones que nos hiciste favor de facilitar, por supuesto interpretadas por ti, porque eres el gran recuperador de la música de Soria y ponerla en las salas de concierto e inclusive a nivel internacional, que es una maravilla. No, muchas gracias. Bueno, yo conocí la música de Fernando Soria hacia el año 2003, más o menos. Resulta que iba yo una tarde a dar mis clases ahí a la UNICACH. Yo estaba dando clases en esa época en el auditorio del CUID, del Centro Universitario de Información y Documentación. Entonces iba para allá cuando a medio camino me topo con el licenciado Noé Gutiérrez González, querido amigo, y director en ese momento del centro. Entonces me dice, ay, mira Douglas, te quería molestar tantito, porque fíjate que nos acaba de llegar los archivos de un maestro viejito que ya hace rato que murió, pero pues sus nietas hasta ahorita me están dando, sus hijas, el archivo, el maestro Agripino Gutiérrez. Y entre todos sus papeles y cosas,
pues nos encontramos algunas músicas y una de ellas es el himno a Chiapas, dice, pero dice letra y música de Fernando Soria. Dice, y pues ya vi la letra y no coincide con el himno que cantamos, ¿no? Dice, entonces obviamente es otro, pero pues queríamos ver, dice, ahora sí que nos asaltó la duda de cómo sonará, pero pues aquí nadie lee esto, ¿no? Entonces pues ya fuimos al piano del auditorio, lo empecé a tocar. De pura casualidad llegaron también unos maestros de historia y entonces fue un momento así como interesante. Estábamos ahora sí que redescubriendo música de hace 1913 más o menos se debió haber compuesto eso. Y entonces pues ya lo empezamos a tocar y dije, ah, mira, pues está bonito. Y en la segunda parte del himno encuentro una sección muy bonita, muy interesante, muy bien lograda y muy correcta escrita toda la ortografía musical y era una parte bastante compleja armónicamente. Y digo, mira, este señor componía muy bien y tiene muy buena técnica de composición y es muy correcto en toda su ortografía musical, pero por esta sección yo creo que perdió, porque está muy elaborado, pero se aleja de un estilo de himno. Está más dentro de un nocturno romántico, así, estilo Chopin. Ah, mira qué interesante. Digo, pero está muy bonito. Digo, ¿quién es este señor? Dice, no, pues ni idea. Digo, ¿de dónde es? Digo, no, no sabemos nada, me dice Noé. Digo, pero creo que, me dice, ah, hay otras 2 o 3 partituras de él allá abajo. Si quieres te las mando. Digo, sí, por favor, porque sí me gustó este señor. Y entonces ya los 2 o 3 días me manda las partituras, las leo, digo, sí, compone muy bien este señor, muy interesante. Pero ahí quedó. Entonces luego ya fui otra vez y digo, ¿qué pasó ¿Ya supiste algo de este señor Soria? Y dice, ah, pues ya supimos que trabajó en Comitán, pero por ahí dicen que no es comiteco, pero que trabajó varios años en Comitán. Y pues estamos en eso. Ah, ok, no, pues está muy interesante. Pasa el tiempo, me voy a España a hacer los posgrados y el doctorado. Y en el segundo año del doctorado, mi tutora me dice, pues ya concluiste las materias, ahora hay que hacer una pequeña investigación de unas 100 páginas sobre un tema que sea totalmente inédito. Digo, pues Fernando Soria, no sabemos nada de él, nadie sabe nada de él, así que pues eso es inédito. Y ahí Y además la nostalgia de tu terruño, dijiste, bueno, vamos a investigarlo y a mostrarlo, ¿no? exacto, sí, sí. Para entonces, bueno, Noé ya había hecho bastante investigando, ya había encontrado pues, que era medio mentiroso el señor Soria, porque pues decía que nacía en una parte y luego resultaba que en otra, y así en cada acta de nacimiento de sus hijos ponía datos distintos. Entonces, pues no se sabía si era guatemalteco, si era chiapaneco, si era tustleco o de dónde. Pero entonces ya de ahí fui siguiendo yo también el hilo, pues me fui a la UNAM, encontré ahí una autobiografía que publicó él en una revista de Carlos del Castillo, y ya vi que pues había nacido en Ocosocuautla, según sus propias palabras. Entonces dije, bueno, pues no creo que aquí esté mintiendo, seguramente sí es chiapaneco, y pues ahí empezamos. Y pues era muy interesante ir viendo su vida, porque es una vida interesantísima, como ya en tu programa con Noé comentaste. Pero más allá de eso, pues voy encontrando que el señor tenía premios de composición en París en 1889 y luego otra vez en 1900, o sea, dobleteó premios de composición calificado por, pues ahora sí que expertos en la materia, ¿no? En uno de los jurados de la época estaba nada más que Camille Saint-Saëns. Entonces, pues digo, si Saint-Saëns le dio primer lugar o tercer lugar a este señor, pues es que realmente compone muy bien. Digo, pues vamos a meternos a su música.
Y que era un premio internacional, obviamente, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Muy en el estilo de estos encuentros internacionales como la Feria Mundial de París del Exactamente, 98 y fue eso, ¿no? Me en eso, imagino, en las qué maravilla. exposiciones mundiales de París, fue en que se La le exposición. calificó así, ¿no? Entonces dije, no, pues obviamente su música vale la pena. Entonces me puse a estudiar toda su obra, pues, además de juntarla lo más posible. En su autobiografía él decía que había hecho más de 300 obras, de las cuales 150 se habían editado. Y entonces pues me di a la tarea de buscar cielo, mal y tierra, partituras de Soria. Ahora sí que pues hasta tú me hiciste favor de facilitarme dos de tus archivos Sí, de tu papá. justamente. Y precisamente uno de esos, las dos piezas más bien, están ya grabadas en el tercer volumen que hicimos con alumnos y maestros de la escuela, de la Facultad ahora de Música de la UNICACH. Hemos ya sacado, pues este va a ser el tercer volumen. También yo calculo que tal vez para marzo esté ya listo. Y pues en No, un lapso perdóname, de 10 perdóname, años, Douglas. No sea que sí. en el transcurso de esta conversación se nos vaya a pasar. Sería muy conveniente que quienes nos ven sepan que la UNICACH precisamente patrocinó la publicación o la edición de estos 3 volúmenes, de estos 3 discos compactos con la música de Fernando Soria, que sería muy conveniente que pues, la mayor parte de los chapanecos conociéramos y que estuviéramos. A ver si hay oportunidad en lo subsecuente del programa, vamos a mostrar algunas imágenes de las portadas, si te parece bien. Cuéntanos un poquito de eso y luego continuamos, si no tienes inconveniente, porque siempre se habla del trabajo bibliográfico, de la edición y publicación de libros, pero en Chiapas también se hace la edición de discografía muy interesante y este es uno de esos casos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El primer volumen lo hicimos en principios del 2010. Yo acababa ya de regresar de España, y bueno, pues no quería, pues, monopolizar, digamos, el, el conocimiento de la obra de Soria. Entonces, pues hablé con los profesores de piano de la academia, de ahí en la facultad, y pues todos estuvieron de acuerdo y entre todos grabamos el primer volumen de Soria. Son 13 piezas. El maestro Max Ruiz grabó 4, la doctora Glenda Cortua grabó 2, yo grabé 2, así nos fuimos repartiendo. El maestro Carlos Chacón grabó, me parece que 2 o 3 también. Un alumno muy talentoso, José Alfredo Torres Altamirano, grabó una, pero una de las más bellas, la Mazurca Urania, que durante mucho tiempo estuvo en Radio Unicach como parte de la música de la rúbrica. Y pues así salieron los primeros 13 obras a la luz. En un disco que sacó Sabines, de estos de festejando el bicentenario de la independencia de México, las últimas 2 grabaciones de ese disco son de Fernando Soria, están tomadas de este disco, y es un vals que toca Glenda, y otra pieza, la pieza se llama A Flote, es un reverie, ahí se lo interpreto yo, y esa pieza precisamente, el A Flote, fue la primera obra que se premió en París, en 1889. Entonces, bueno, pues ese primer volumen tiene cosas bastante interesantes, digamos lo que era un poco la música de salón de la época en que vivió en Comitán Fernando Soria, ¿sí? El segundo volumen fue gracias a un apoyo del PECDA, de Coneculta, en donde ahora sí me permití hacer la grabación de las 24 piezas que conforman el álbum del corazón,
que es una cosa muy interesante porque es la obra, pensada así como un ciclo, más grande que se ha compuesto en México, en toda la historia de la música en México. ¿Sí? Perdona, ¿más grande en qué sentido? ¿En completa, en armonía, en No, composición? en cuanto a extensión, básicamente, pensada como una obra, porque son 24 piezas, pero las 24 piezas están separadas en dos suites. Una es la suite romántica y la otra es la suite elegíaca. Entonces, eh, Soria dio varias posibilidades de interpretación, que se tocaran como piezas sueltas, que se tocaran como una suite de piezas de amor o de piezas nostálgicas y de muerte, o que se toque como un solo ciclo, porque por eso lo pone como el álbum del corazón. Claro, ¿Sí? claro. Ya, ahora sí. Y esa idea no se le ocurrió a ningún otro compositor en Chávez, a México. Silvestre Revueltas estaban en otra cosa, ¿no? Pero qué Sí, interesante que ese dato de que sea la única pieza con estas características y esta composición de la historia de la música de nuestro país, ¿no? Y un compositor que estaba en la periferia, que estaba tan lejos de la capital haciendo su trabajo y su labor. Pero bueno, ya nos irás contando cómo estaba comunicado con el mundo, ¿no? es muy interesante. Esa suite precisamente se la acaba publicando en Alemania, fíjate, en una editorial de Leipzig. Se la hace, él pagándose por sus propios medios, se la hace editar en Alemania. Este, yo calculo que fue escrita y editada entre 1905 y 1909, porque hay un artículo de un periodista y poeta, Gregorio Ponce de León, en donde se dedica en este artículo a ensalzar el arte de Fernando Soria y dice que hasta ese momento lleva 200 obras compuestas. Y el álbum del corazón, el número más avanzado que tiene ahí de número de obra, de opus, es el 195. Así que obviamente fue escrito antes que el artículo, y el artículo salió en 1909. ¿Sí? Entonces, es en una época en que todavía, digamos que México está en el pleno porfiriato, en los últimos 2 años del porfiriato, digamos. Entonces hay una cierta calma en la capital, y entonces Soria se puede abocar a componer este tipo de obras que ya son diferentes a los del primer disco, porque además Soria mezcla en este álbum del corazón poesía y música. Cada una de las piezas está basada en trozos poéticos que él mismo pone al comienzo de cada pieza. Entonces está haciendo una obra que pues se acerca un poquito ya a lo que buscaba Wagner, ¿no? El arte total, en donde se mezclaran todas las artes. Soria lo hace desde el piano. En este momento, 1909, Soria está radicando ya en la Ciudad de México, ¿no? Sí, Ya. hacia 1901, 1902 participó en un concurso para tener una plaza para dar clases y la ganó. Trabajaba en Azcapotzalco. Compuso también ahí una serie de coros escolares, 20 coros escolares, que parece que tuvieron mucha difusión. En 1905 salió la primera edición, en 1913 una segunda edición, o sea, que se acabó en 8 años el primer tiraje de estos coros escolares. Entonces, sí parece que fueron bastante gustados. De hecho, cuando yo era chiquito, ahora sí que en primero de primaria, los ejercicios de caligrafía que me ponía a hacer la maestra en la primaria en la colonia Portales, me decía, ve haciendo los ejercicios
cantando esta canción, y entonces me hace una canción de La Maquinita, que no sé qué, y ahí ya la cantaba. Qué sorpresa que uno de los primeros coros escolares tiene esa letra, ¿no? Y es una letra de Fernando Soria. Entonces resulta que yo Quedó, tengo trato con Soria desde que yo quedó en tu comienzo el coro. subconsciente. Sí, eso tengo entendido, que justamente por su actividad didáctica o por su actividad escolar de enseñanza, eh, desarrolló mucho esta capacidad de hacer composiciones musicales dirigidas a los niños para la enseñanza de otras materias o de la misma música, ¿no? Lo que acabas de decirnos, este álbum de canciones infantiles. Exactamente, sí. Entonces, pues, Oye, y también nos decía Noé, dice, pues sin duda que lo aprendió en casa con la cantidad de hijos que tuvo, ¿no? Ahí se le sí, mi mamá, desarrolló la capacidad para esto. Bueno, adelante, por favor, perdón. sí, sí, sí. Entonces, bueno, en el 2014 saqué este segundo volumen con el álbum del corazón, y en 2015 nos dimos a la tarea de que ahora pues varios alumnos de la licenciatura y del nivel propedéutico se aprendieran obras de Soria, y los que las tocaran mejor pues iban a participar en la grabación del tercer volumen. En este tercer volumen incluimos también las 6 canciones que se han encontrado de Soria para voz y piano. 4 de ellas las grabó la maravillosa maestra Lupita Guillén, sabes la hermosísima voz que tiene. Y otras 2, los O Salutaris Hostia, que son los únicos cantos religiosos que hemos encontrado de Soria. Los grabó también una alumna de Lupita muy, muy buena, Gloria Mojica, que actualmente está estudiando en Graz, en Austria, y está haciendo muy buen papel porque pues está ya en el coro de la ópera, y ha estado haciendo talleres con la ópera de Berlín. Entonces realmente es una voz privilegiada, y ella participa también con 2 de las canciones de este álbum. Qué Entonces, maravilla. sí, nada Oye, más que, danos oportunidad, el O Salutaris Hostia. ¿Qué te sí, parece si lo compartimos? Porque sería muy bueno que escuche nuestros seguidores y nuestra audiencia, pues cómo era la música de Soria. ¿Te parece bien que la escuchemos? Esta grabación que tenemos es de ella, como nos acabas de indicar, ¿no? realmente es Vamos Gloria a, Mojica, vamos a escucharla si no tienes inconveniente. Y ahí está. claro. O salutaris hostia, qui celi pandis ostium, bella premunto Tilia, daruvun ver auxilium. O salutaris hostia, qui celi pandis ostium, bella premunto Tilia, daruvun ver auxilium. Daruvun ver auxilium. Daruvun ver Bueno, pues ya escuchamos, pero que nos explique el especialista qué características tiene esta pieza que acabamos de escuchar. Por favor, Douglas. Claro, bueno, es una pieza que
no busca el lucimiento vocal, sino es una pieza que busca la introspección, ¿sí? Religiosa, eh, aunque el desarrollo que va teniendo la pieza tiene unos cambios armónicos muy interesantes, un tanto cromáticos, que yo siento que es una especie de influencia de la música wagneriana de la última época de Wagner, digamos, del Parsifal, de la ópera Parsifal de Wagner. No está copiando ninguna melodía, pero el ambiente que está logrando aquí Soria, yo creo que tiene una cierta relación con esa música wagneriana ya un tanto ascética y que pues precisamente también es una ópera un tanto religiosa. ¿Sí? Claro. A mí me surge una idea, perdón, una pregunta. Sí. Esta relación que tú haces con la música wagneriana, eh, ¿qué relación pudo haber tenido Soria en su momento con Wagner? Lo escuchaba, obviamente no lo escuchaba en una grabación, ni mucho menos en un CD, ni en Spotify, ni en YouTube, ¿no? Sino que había presentaciones de este tipo en los teatros de la Ciudad de México y allí lo pudo haber escuchado. O sea, esa era la forma de relacionarse, o recibían las publicaciones y recibían las partituras y estaban suscritos a alguna editorial. Yo creo principalmente que las escuchó tocándolas él, buscando las partituras, porque Wagner en ese momento en México no era un compositor muy popular, además de que no era muy apreciado. O sea, De hecho, no era Puccini, no era Verdi, no era Mozart, como para que se presentaran aquí sus obras, sus óperas, ¿no? no, de hecho, pues Wagner compone de una manera muy, muy, muy compleja y las orquestas de esa época pues, todavía no estaban Ya. realmente muy capacitadas. Y es interesante que Soria, además de escribir música, de dar clases, de tocar el piano, escribía crítica musical. Uh-huh. Y entonces, en una serie de artículos que hizo en Veracruz, una revista que sacaba el arte musical, hace una serie como de 4 o 5 artículos comparando la música, la ópera italiana con la ópera alemana. Y ahí se nota que conoce bastante de ambas. Él se decanta sobre todo por la línea italiana, y pues respeta, pero dice que no le acaba de convencer el arte wagneriano, aunque ahí yo tengo mis dudas porque O Salutaris precisamente tiene un poquito de estas Influencia. características más que una línea italiana. Y hay otra pieza del álbum del corazón en donde también hay unas modulaciones que totalmente recuerdan a Tristán, ¿sí? Entonces hay trocitos dentro de su música en donde se nota que oía y que experimentaba un poco la música, las armonías wagnerianas o listianas, yo diría, pero digamos que públicamente él decía que prefería la música, la ópera italiana. De entre sus compositores favoritos, él menciona a Cézanne o también a Enrique Granados, ¿sí? Eh, Aunque tiene una serie de anécdotas de compositores en donde habla pues desde Bach, Händel, Stradella, Mozart, Beethoven, Haydn, o sea, el señor conocía mucho, no solo de las vidas, sino de la música de muchos compositores anteriores, y tiene una galería de músicos mexicanos en donde habla maravillas de Ponce, de Ricardo Castro, de Julio Duarte, que fue su maestro de piano en el conservatorio, de Juventino Rosas, o sea, se nota que el señor estaba empapado de la música mexicana y de la música internacional de su época. Yo creo que era Una un gran, erudito una realmente. gran formación cultural, musical. Sí, 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 muy profunda.
qué maravilla. Bueno, cerramos el apartado de estas publicaciones de los discos, ¿te parece bien? Y continuamos. Sí, sí. Entonces, bueno, La biografía. la grabación se acabó haciendo a fines del 2015, pero en eso caímos en una serie de problemas económicos en la universidad que pues nos dejó guardados las grabaciones y apenas ahorita vamos a lograr ya sacarlas con este apoyo que tenemos del FONCA. Vamos a aprovechar una parte para publicar con una editora de México este, este tercer álbum, que son, así como el segundo volumen, que son 2 discos, el tercer volumen también son 2 discos, son 22 piezas para piano y las 6 canciones. Y aquí todas las obras solistas son interpretadas por alumnos de la licenciatura y una chica del preuniversitario en aquel momento. Ya está acabando la carrera, va muy bien. Y por cierto que es Coitec, está Qué maravilla. Pérez de la Cruz, y se ha Yo, dedicado a la música de Soria con un amor que no sabes. qué maravilla. Pues sí, su coterránea, qué mayor orgullo que ella trabajando eso. Creo que eso es lo que debe ocurrir en todos nuestros municipios, el rescate de nuestros grandes personajes, ¿no? Exactamente. Douglas, yo quisiera aquí unos breves minutos que habláramos de ese, para que quede memoria para la posteridad, de ese gran trabajo que hicieron tú, por supuesto, como el investigador, como el intérprete de la música de la obra de Soria, y Noé Gutiérrez también avalando este proyecto cuando presentamos aquí en Comitán, en el Teatro de la Ciudad. Creo que fue el corazón, perdón, El álbum del de corazón, el álbum de sí, corazón, que fue un momento también muy, muy conmovedor para todos los que tuvimos oportunidad de estar en el Teatro de la Ciudad en esa ocasión, con la exposición de los documentos, fotos que ya iban atesorando tanto Noé como tú, ¿no? claro. Sí, 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 sí. gracias por ese gran trabajo. La verdad es que fue muy interesante y pudimos conocer más al personaje. Bueno, después de que encontraste todo este material y todo qué ocurrió qué más hallazgos localizaste de Fernando Soria y de su obra en el transcurso de la investigación que dio lugar a este título que estás por publicar. Bueno, ¿qué fue? En 2015 también, un musicólogo de la Ciudad de México, trabaja en el CENIDIM, José Luis, ay, se me acaba de ir su apellido, un guitarrista muy bueno, que está en el cuarteto de guitarras de la Ciudad de México, ahorita me acordaré de su apellido, me dice, oye, nos acaba de llegar un archivo del maestro Luis Moctezuma, un maestro de piano muy renombrado en los años 40. Dice, y parece que hay alguna música de Soria ahí. ¿No quieres venir a darte una vuelta? Y pues me voy volado a la Ciudad de México y empiezo a ver y oh, surprise. Sí, había música de Soria, estaba el himno otra vez de Chiapas ahí. O sea, se ve que le gustó y le hizo otra copia. Y este maestro Luis Moctezuma, no sé por qué artes tenía en sus archivos la música. Y resulta que me encuentro también, aparte de esa y otras partituras, me encuentro los libretos de una zarzuela que hizo Soria en Comitán, que se llama Un rival Allende el Bravo. Y entonces ahora sí que todos los diálogos, que son bastante chuscos, muy comitecos, de una chica que se está debatiendo entre escoger a un pretendiente comiteco o a un norteamericano. Y obviamente pues queda muy mal parado el norteamericano, le hacen burla de su... Bueno, menos mal, te iba a pedir que fueras discreto y no nos contaras el final para que no nos sintiéramos heridos en Comitán. Oye, qué maravilla. Está ese, y resulta que había otro que
se llama Un guardia de aduanas también. Y ese está incompleto, pero pues Soria en su autobiografía sí comenta que hizo esta zarzuela y que se presentó en San Cristóbal y en Comitán a fines del siglo XIX seguramente. Yo había buscado notas periodísticas de la época y nunca encontré ningún comentario, entonces tal vez las presentaciones las hicieron ahí en la especie de tertulias que se hacían muy seguido en las casas. Perdona Douglas, el caso de la tertulia, para que nos expliques, ¿es algo así como un arte menor con respecto a la ópera o a la opereta? ¿Qué No, características tiene la zarzuela? bueno, la zarzuela es como una versión más jocosa, tipo ópera cómica, y se desarrolla en España principalmente, ¿sí? En un principio eran los mismos libretos de las óperas de Rossini o de Donizetti, pero traducidas al castellano, y en lugar de que fueran las cosas en Roma o así, pues eran en pueblitos de España. Ya. Eso llega a México también, y en Yucatán, en Mérida, se hacen bastantes zarzuelas yucatecas. Mario Quijano, un investigador también muy buen musicólogo, hace su tesis doctoral sobre las zarzuelas yucatecas. Sí, porque yo recuerdo en una entrevista a Plácido Domingo, bueno, se sentía muy orgulloso de que sus papás habían sido cantantes o intérpretes de zarzuelas. Me imagino que era un género bastante común y bastante popular pues en el México y en la capital y en el resto del país, pues a principios de siglo seguramente, ¿no? Y hay una famosa que es la zarzuela de la Paloma que menciona precisamente Plácido Domingo en que participaban sus papás. Pepita creo se llamaba su mamá. Bueno, entonces ya me imagino que este planteamiento fue la zarzuela o esta pequeña opereta en Comitán con estos personajes locales y todo, que qué maravilla. Ojalá que algún día podamos verla, se pueda montar en escena nuevamente para entenderla o para conocerla, ¿no? Que es Claro, muy interesante de la idiosincrasia de la época también. exactamente. Sí, el problema que tenemos ahorita es que la música no ha aparecido. Tenemos el libreto, pero las partituras todavía no aparecen. Entonces, pues ahí les encomiendo, por favor, a todas las personas ahí en Comitán que tengan Que esté archivos, por ahí el material, claro. ¿sí? Que le echen una buscadita a ver si de pura casualidad recuperamos más música de Fernando Soria o también de sus discípulos, porque pues andamos a la casa él dejó varios discípulos, entre ¿Quiénes ellos fueron ellos? ahí en Comitán y San Cristóbal, Esteban Alfonso, por ejemplo, Claro, sí. del que ya yo, un alumno aquí de la maestría que hizo una investigación sobre él, Ah, qué maravilla. y recuperó 8 partituras, ¿no? Pero pues Claro. obviamente sabemos que escribieron mucho más. Nuestro gran orgullo es ese, Juárez no ha de morir, ¿no? Ajá, no debió morir, No debió exactamente. morir, claro, por Sí, supuesto. yo creo Y que que toda para una mí es familia muy duro. de músicos traen en su gen esta creatividad musical y todo. Qué bueno que nos das esa. Vamos a ver por allí quién pueda tener material. Sí, hay otro alumno de él también aquí de Chiapas, Hermilo, Hermilo Paniagua se llama. Él estuvo más acá en Tuxtla, pero parece que también estudió en San Cristóbal El con apellido Soria y es con muy de San Cristóbal, ¿no? Sí. sí, exacto, y con el maestro de Soria, Y todo. Asunción Martínez, Ah. del cual no hemos encontrado ni una sola partitura. Entonces, pues todos esos compositores chiapanecos que pues deben ser muy interesantes, pues andamos cazando su música para
No solo les recuperarlo, echaste pero el ojo, ya estás en ese trabajo también, pues con tu si equipo de se alumnos. puede, Todo, qué maravilla, qué bueno. Ya tendremos la enciclopedia de los músicos chiapanecos gracias a ti. hombre, gracias. Pues es que, fíjate que yo creo que si conocemos más la historia de la música, de la cultura en Chiapas, pues podemos estar realmente más orgullosos de nuestra ciudadanía, ¿no? Claro, Y pues son bienes intangibles culturales que nos conforman, o sea, claro, provenimos de todo eso, ¿no? correcto. Soria en la Ciudad de México, no, en Veracruz y en la Ciudad de México fue maestro, por ejemplo, de piano. En Veracruz fue maestro de una chica, Luz María Segura, que debió ser de jovencita muy talentosa, al grado que después consigue apoyos para irse a estudiar a Francia. Y en Francia estudia con nada menos que el gran pianista Alfred Cortot, uno de los más grandes pianistas del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Y luego todavía esta chica se va a estudiar a Rusia, ¿sí? Entonces, bueno, pues qué maravilla. En Claro. Rusia se casa con un violinista ruso, se llamaba Vladimir Wolfman, y se lo convence para regresarse de Rusia a México. Y en México desarrolla los dos una carrera pedagógica bastante importante, que resulta que van a ser maestros de grandes e importantes músicos de los años 60, 70 acá, ¿no? Como Cuauhtémoc Rivera, que es de los más grandes violinistas que tenemos en el país, fue alumno de Vladimir Wolfman, ¿no? El ¿De dónde maestro, se sembró la semilla en acá, Luz? y Digo, todo esto viene gracias a y luego, Soria, ¿dónde? que le dio clases Claro. en Sí, Veracruz. de eso se trata justamente. Lo que tenemos que entender. Oye, en Comitán muy orgullosos porque encontramos a dos mujeres compositoras, Clara Luz Román y Natalia Albores, que están Ok, en un disco también que tuvimos oportunidad de publicar aquí en Comitán, sí, de mira, qué compositores de la época. Yo me quedé maravillado, dije, esto bien vale la pena, ¿no? Que estén estas exacto. dos compositoras. Sí, 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 totalmente, Sí, y así totalmente. en todo el estado de ver muchos compositores olvidados que hay que recuperar. Qué buena labor que estás haciendo. No, gracias. Pues estamos ahí escarbando en todos los Sí, archivos que se puedan. bueno, ya no te distraigo más, es que es tan interesante el tema. Estabas en que había aparecido esa zarzuela en el archivo que donó el maestro Moctezuma, Luis Moctezuma. exacto. Y fuiste y Sí, sí, encontraste ese material. exactamente. Y entonces, pues de ahí vemos que realmente no solo la música le interesaba a Soria, sino la literatura de alguna manera, ¿no? Porque él es el autor de este libreto. De los cantos, los coros escolares, él es el autor de la letra de, me parece que 7 u 8 de estos coros, ¿sí? Más los 47 artículos que he encontrado de crítica musical y de crítica social. En Comitán sobre todo escribió crítica social. En el Este, ensayo, famoso periódico, desde exactamente, 1889, en claro. el Ensayo y en el Clavel Rojo. Mm, Y en Veracruz también escribe, y luego en la Ciudad de México también, en el México Musical de Carlos del Castillo, también escribió ahí durante 3 años o 4 años, crítica claro. musical y consejos sobre el pedal, la lectura a primera vista, habla pestes del, Sonido 13, del ¿no? De sonido Carrillo. 13. Exactamente. Oye, pero como decías, era un erudito en la música, pero era un hombre muy culto también y contemporáneo, que conocía la cultura contemporánea, ¿no? En su época a nivel mundial. Qué gran Sí, sí, sí. personaje. Ujú. Sí, realmente una persona muy, muy, muy interesante.
muy Es que, completo y con una visión además de didáctica, de educador, muy fuerte. Él sí, creía mucho en el arte como una manera de mejorar la sociedad. sí. Fíjate qué sorprendente, seguramente lo escuchaste en el programa anterior con Noé Gutiérrez, de cómo Luis Felipe Martínez y yo en una visita que hicimos a la Casa Museo Belisario Domínguez por ahí del 96 más o menos, y Luis Felipe fue al piano y vio las partituras y ambos encontramos allí Fernando Soria y pensamos que eran las partituras que habían comprado los museógrafos en algún lado y las habían llevado para mostrar cómo eran las partituras de principios de siglo y lo que estaba en la casa de don Belisario, ¿no? Y la gran sorpresa es que después de aquí se fue desmadejando todo el hilo hasta llegar, bueno, a los resultados que nos estás platicando. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Qué emocionante el hecho de que nosotros no nos imaginábamos que había sido un autor chiapaneco que había vivido en Comitán, que había vivido en Tuxtla, en San Cristóbal, y que había dado esta gran aportación a la historia de la música de nuestro país y universal, por supuesto, ¿no? Exactamente. Douglas, ¿cómo estás de tiempo? Nos echamos la segunda parte del programa, ¿nos lo permites? ¿Tienes tiempo? Sí, claro, Porque ya encantado. el tiempo nos ganó en este momento. Pero Sí, vamos sí, para por la segunda supuesto. parte. Bueno, Encantado, claro que sí. pues quienes nos acompañan, pues ya saben, vamos a disfrutar de la presencia del doctor Douglas Bringas para la segunda parte de este programa dedicado a la biografía y a la música de Fernando Soria. Aquí los esperamos en un momento.